Como lo anunciamos, con nosotros ya se encuentra en esta mesa de trabajo el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista y docente universitario. Doctor, lo primero que me gustaría es que le expliquemos a quienes nos escuchan y nos ven a través de Pública FM y Ecuador TV, esto del habeas corpus. ¿Qué es esta figura que se ha utilizado mucho para dar libertad a personas que han sido sentenciadas por delitos graves? Buenos días, don Byron. Placer estar con usted y con todos los amigos de Ecuador TV. A ver, originalmente el habeas corpus, y lo seguimos manteniendo así, es la garantía, es decir, el mecanismo de protección que tienen las personas cuando han sido ilegítimamente privados de libertad. Entonces, por ejemplo, usted va por la calle, llega un vehículo oficial o de cualquier otra cosa, lo meten y sin orden le aprenden. Okay. Y no hay ninguna disposición por la cual usted esté privado de su libertad. Entonces, ¿usted qué hace? Pide un habeas corpus. Nosotros tradicionalmente y por muchísimos años teníamos el habeas corpus con los alcaldes. Así es. Entonces uno iba donde el alcalde y decía, vea, tal fulano, ya, no necesariamente él, y eso se sigue manteniendo, ha sido privado de su libertad sin orden. Habeas corpus, traiga el cuerpo, ese es habeas corpus, y que la autoridad que le mantiene privado de su libertad demuestre que esa privación de libertad es lícita. Si no se demostraba la licitud, el alcalde concedía el habeas corpus y se ordenaba la libertad. Luego, esto es la Constitución, luego en el Código de Procedimiento Penal se estableció lo que se llamó amparo de libertad, así se llamaba. ¿Y para qué servía el amparo de libertad? Cuando usted tenía una orden judicial de privación de libertad. Pero esa orden judicial, ya no era lo del habeas corpus, ya no era con los alcaldes, cuando esa orden judicial contenía vicios, usted por ejemplo le dictaban un auto de prisión preventiva en un proceso, usted está en un proceso y el juez dice, bueno, para que no se me escape este gallo, auto de prisión preventiva. Pero usted podía decir, mire, el auto no está motivado, no reúne las condiciones. Entonces usted iba a donde los jueces de la función judicial y les pedía amparo de libertad. En la Constitución del año 2008 se eliminó esto del habeas corpus con los alcaldes y estableció que el habeas corpus en todos los casos es ante los jueces de primer nivel. Es decir, el mismo habeas corpus que teníamos con los alcaldes, cuando usted era privado de su libertad sin orden de modo general, a cualquier juez de primer nivel. Y si es que la prisión se debía, perdón, su privación de libertad se debía a una orden judicial emanada de un proceso penal, vaya a la Corte Provincial de Justicia. Es decir, manteniendo más o menos lo que teníamos tradicionalmente con el anterior habeas corpus y con el amparo de libertad, ahora solo en el habeas corpus, pero diferenciado. Si es sin orden, jueces de primer nivel; si es con orden judicial, cortes provinciales. A la Corte Constitucional se le ocurre una tercera clase de habeas corpus. No está expresamente establecido en la Ley de Garantías ni en la Constitución, sino que esto emana de unas disposiciones que son ambiguas de la Ley de Garantías. En el sentido de que, por ejemplo, si una persona es torturada, el juez debe ordenar inmediatamente la libertad y establecer medidas alternativas a la privación de libertad. No se refiere a la sentencia condenatoria, porque claro, distingamos las cosas. Una cosa es que usted tenga un auto de prisión preventiva en un proceso donde usted todavía no ha sido condenado. Si la idea es para que este no se me escape y yo lo pueda seguir juzgando, entonces le ponemos una prisión preventiva. Pero cuando llegamos a la condena, y a la condena que nosotros llamamos ejecutoria, es decir, firme, ya no hay más recursos, usted ya deja de ser un presunto inocente y pasa a ser un culpable. Usted es culpable de un delito. Ahí no aplicaría entonces el habeas corpus como figura. En principio no, en principio no. Pero la Corte crea esto del habeas corpus correctivo en los casos de sentencia ejecutoriada. Pero comienza diciendo la Corte, porque ayer nos explicaba el presidente de la Corte Constitucional, que tenemos 20 casos, 20. Bueno, tenemos 12 años con este tema, pues como para 20 está medio chistosín el tema, que me diga como gran costa, 20. Bueno, 20, o sea, uno al año, más o menos, 1 y medio ya para ser generosos, 2 ya, un poquito menos. Entonces, ¿qué tal si la persona, usted está condenado? Está bien, tiene que cumplir la pena, pues. A nadie le gusta ser condenado y a nadie le gusta estar en una cárcel, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo, nadie quisiera, yo no, por lo menos, ni a la gente que conozco ni a mis amigos. Bueno, entonces, pero, claro, cuando usted está en una cárcel está cumpliendo una pena. Es una sanción, tantos años por tal cosa, por asesinato, por robo, por peculado, por lo que sea. La gente generalmente se declara inocente siempre cuando son, no hay ningún culpable en las prisiones. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Usted, una cosa es que cumpla la pena y otra cosa es que le afecten sus derechos fundamentales, en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué tal si la persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad está enferma?
y no recibe atención médica. Entonces de ahí la Corte te saca esto del habeas corpus correctivo. Entonces claro, no entiende, el habeas corpus es para que obtengas atención médica. Entonces, por ejemplo, señor Glass, que ve sangre en las paredes y cosas raras, también veía refinerías. Entonces, sí, no me extraña que vea sangre en las paredes. Hizo 2 maestrías también viendo sangre en las paredes, no estando sí, claro, pero por supuesto, pues porque todos los presos hacen maestrías. El perito médico es el que determina para que el juez tenga el elemento de juzgamiento y diga, no, sí, tiene problemas mentales o físicos. Entonces, ¿qué tiene que hacer con una persona que tiene problemas mentales? Perdón que lo diga derechamente, al psiquiátrico. Exacto. Lo tienen que atender. Psiquiátrico, claro. Ya, lo mismo, si usted tiene una enfermedad y que no ha sido atendida, la solución es mandarle a la casa, como dice el juez que dice que escrito no sé cuántos libros. Yo también puedo hacer libros y mandarlos a imprimir en la imprenta de la esquina y regalarlo a la gente que yo quiera. Otra cosa es que vendas los libros. Hay una gran distancia. Pero bueno, ahora todos tenemos un montón de títulos, todos tenemos un montón de libros y eso nos faculta a decir cualquier estupidez y hacer cualquier tontería, porque yo soy importante. ¿Ya? Doctor, esto de pedirle formalmente por un escrito del presidente de la Corte Nacional de Justicia y el de la Judicatura al presidente de la Corte, ¿no es procedente jurisdiccionalmente, como ha dicho Ali Lozada? Depende de cómo lo tome. Pues cuando queremos tomar las cosas por el lado bueno y amable, lo tomamos por el lado bueno y amable, y cuando no queremos, hacemos esto. Porque claro, ciertamente yo puedo decir, esto, bueno, a mí me vale, porque esto no es un proceso. Pues. Entonces, como esto no está dentro de un proceso, entonces váyase nomás. Ahora puedes tomar por el lado amable y decir, ve, lo que te están pidiendo es una corrección jurisprudencial. Porque si tienes casos, pues no has resuelto 20, pero si tienes más. Ahora sí podemos ir a ver todos los que están amontonados y vas a encontrarte acciones extraordinarias respecto de habeas corpus negados. O concedidos también. Vas a encontrar acciones extraordinarias. Casos de selección, ¿cuántos habeas corpus hay al día? No son 2, pues. Y las sentencias ejecutorias de los casos de habeas corpus, ¿a dónde van a parar? A la Corte Constitucional para el sistema de selección. Entonces, casitos para rebuscar y decir... Sí, entonces, yo lo puedo tomar por el lado amable y decir, mire, tengo que corregir ciertas cosas, porque creo que aquí hay unas confusiones. Claro, una cosa es el habeas corpus correctivo, cuando una persona dice, tengo gangrena y tengo 70 años, y el juez me niega el habeas corpus. Claro. O como el otro señor que alega tener una enfermedad... catastrófica, y el juez dice no es muy catastrófico y le niego el habeas corpus. Lo que le pasa al común de los mortales, no obviamente al señor de los choneros, no al señor Glass, que tienen otro ordenamiento jurídico y tienen otros privilegios. Entonces, cuando esta cuestión se te sale de las manos, tú como Corte sí tienes que decir, bueno, perdón, están utilizando mi sentencia, porque para la salida de Glass, para la salida del señor de los choneros, para este otro que estaba con un proceso de extradición por narcotráfico con los Países Bajos, lo que antiguamente llamábamos Holanda, y le hemos negado por un habeas corpus, bueno, entonces hay algo malo en mi jurisprudencia. ¿Dónde la tengo que corregir? En mis casos. Entonces yo puedo tomar esta carta también tontona del presidente de la Corte Nacional y del Consejo de la Judicatura, y la puedo tomar de manera de decir, esto me vale, y sacar esto, y decir, nosotros hablamos en nuestros fallos, no nos dé tantas explicaciones, porque la gente, el común de los mortales, los ciudadanos, el que está al medio de esta cuestión, en el que todo el mundo le saca el cuerpo, sobre todo la Corte sí tiene que corregir. ¿Cuántos años se le viene diciendo a la Corte, ya déjese de la tontería esa de que los jueces constitucionales no prevarican? El juez que falla contra norma expresa prevarica, lo que ha hecho el señor ¿cómo se llama? De Manglar Alto, lo que han hecho estos otros tipos con el caso del extraditable, son casos pero no prevarican porque lo ha dicho que la Corte no tiene que corregir eso, tiene que hacerlo. La habeas corpus correctivo, ¿qué tiene que corregir la habeas corpus correctivo? ¿La Corte tiene que corregirlo o yo? La Corte. Entonces esto del florón, yo te aplaudo, leíste muy mal lo que te escribieron encima. Muchas gracias al doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Nos vamos con la cadena del presidente.